Sí, como vemos, por ejemplo, aquí del ácido nítrico, el nitrógeno no conocemos el número de oxidación, ponemos el número de átomos del, em, bueno, la valencia en este caso, el número de oxidación del hidrógeno más X, que sería lo que no conocemos, el número de oxidación del nitrógeno, más los 3 átomos del oxígeno por el número de oxidación del oxígeno, que es -2. A la suma que nos quedaría -5 más X es igual a 0, lo que X nos da 5 y sabemos que el número de oxidación del hidrógeno es 5. Como un ligero recorderis de hasta dónde llegamos la clase anterior. Entonces, función oxo básico óxidos metálicos, acuérdate era la función de es la formación de esta función oxo básico se da entre un metal más el oxígeno. Sí, los metales se encuentran en la familia 1A, 2A y todos los metales de transición que son pertenecientes a la familia 8. La función oxoácido que se da entre un no metal más el oxígeno, ¿sí? Los no metales pueden ser desde la familia 4A, 5A, 6A y obviamente 7A. La función hidróxido, que es un óxido básico, es decir, los primeros óxidos más el agua, nos da un hidróxido. Bueno, la función hidróxido tiene bastantes aplicaciones en la salud, en la industria, en la construcción, en la odontología. Y llegamos hasta aquí, hasta óxidos dobles salinos. Por lo regular, estos se dan con metales, pero que tienen algunos números de oxidación, es decir, por lo regular con los metales de la familia 8A. Aquí está, por ejemplo, el óxido salino de hierro, que es la unión del óxido ferroso más el óxido férrico, nos da el óxido salino de hierro o óxido ferroso férrico. Sí, sí recuerdas que eso vimos la clase anterior. Sí, aló, ¿Me escucha? ahí te escucho. Sí, ¿sí te acuerdas que hasta aquí vimos? Recuerdo el anterior sábado vimos. Sí, sí, obviamente la anterior clase de química. Ajá. Ya, ahora nos toca estudiar lo que es la función ácido. Dentro de la función ácido se subdividen algunos. La primera subdivisión son los ácidos hidrácidos. Son combinaciones binarias de hidrógeno con los halógenos. El flúor, cloro, bromo, yodo. Y los calcógenos, por ejemplo, el azufre, selenio, teluro. Los halógenos familia 7A, los calcógenos familia 6A. Es el hidrógeno más un no metal. Los ácidos hidrácidos son la unión del hidrógeno más un no metal. Sí, para formar los ácidos hidrácidos escribimos el hidrógeno seguido del no metal, después se intercambian las valencias. El hidrógeno actúa con un número de oxidación de +1, mientras que el flúor, cloro, bromo y yodo actúan con un número de oxidación de -1. El selenio, el azufre, el selenio y el teluro con un número de oxidación de -2. Sí, en la forma tradicional se nombra con la palabra ácido seguida de la raíz del no metal y la terminación hídrico. Aquí, por ejemplo, el HCl, ácido en la, perdón, en la tradicional sería ácido clorhídrico. En la sistemática, cloruro de hidrógeno. Ahora bien, vamos a ver cómo se forman estos. Vamos a hacer en el pizarrón. Entonces, nos dice que es la unión del hidrógeno más un no metal, por ejemplo, el cloro. Pero en los ácidos en este tipo de ácidos, en la función ácido en los ácidos hidrácidos, lo que pasa es que a pesar de que el cloro tiene algunos números de oxidaciones, o bueno, la familia de los halógenos tienen algunos números de oxidación, al momento de formar los ácidos hidrácidos, el cloro solo va a actuar con número de -1. Sí, entonces aquí tratemos de poner arriba. El hidrógeno va a tener número de oxidación +1. Digamos que ese es el número, estamos representando el número de oxidación del hidrógeno. Y el cloro -1. Sí,
Entonces, más 1 menos 1 ya nos da 0. A lo que nos queda HCl, que es en la nomenclatura tradicional el ácido clorhídrico. En la nomenclatura sistemática sería cloruro de hidrógeno. Sí, sí se entendió cómo se formó. Sí. Vamos con un elemento de la familia 6A, por ejemplo, el azufre. Es el hidrógeno más el azufre para formar los ácidos hidrácidos. Entonces, por teoría nos está diciendo que en este caso, en cambio, el hidrógeno actúa como más 1 y el azufre solo para formar ácidos hidrácidos va a tener como número de oxidación -2. A lo que nos da como resultado H2S, conocido como ácido sulfídrico, o en la nomenclatura sistemática, sulfuro de hidrógeno. Sí, ¿Sulfuro? sí. Ya. Entonces, los ácidos hidrácidos se dan entre la familia, entre el hidrógeno y los no metales de la familia 7A y 6A, pero los de la familia 7A solo van a tener número de oxidación de -1 y los de la 6A de -2. Ahora bien, hay otros ácidos que son los oxoácidos. Las combinaciones binarias del hidrógeno con halógenos y calcógenos son ácidas, excepto el agua. Otros compuestos con propiedades ácidas caracterizados por tener oxígeno en la molécula son los oxoácidos. Sí, estos responden a la siguiente fórmula general que estamos viendo aquí. H con un subíndice A, X con un subíndice B y O con un subíndice C. H es igual al hidrógeno con número de oxidación de +1. X es el elemento no metálico o metálico con número de oxidación positivo. Sí, aquí ya van a tener diferentes números de oxidación. Y el oxígeno con número de oxidación de -2. Se clasifican y se nombran según el número de oxidación del átomo central. Sí, del átomo central de X. En los oxoácidos más comunes, el átomo central es un no metal con su índice 1. Entonces vamos a ver la formación de un oxoácido a continuación. Ya. Oxoácido. Listo. El oxoácido se va a dar de la formación de un óxido básico o de un óxido ácido. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos el HMnO4. Sí, que es el ácido permangánico. Pero ¿cómo se llega a la formación de este compuesto? Para lo cual, para llegar a la formación de este, nosotros nos vamos a acordar de la teoría que vimos de números de oxidación. Ponemos primero el número de átomos que tiene el hidrógeno, que sería 1, ¿sí? Se sobreentiende que es 1. 1 por su número de oxidación, que nos decía que es +1. No. Esto más el número de átomos del manganeso, que sería 1, por
En este caso, X, porque el número de oxidación del manganeso es el que no conocemos. ¿Sí? Sí. Ya. Y más el número de átomos del oxígeno por el número de oxidación del oxígeno, que es -2, y esto igualamos a 0. Sí, a lo que 1 por +1 nos queda +1, más 1 por X nos queda X, y más 4 por -2 nos queda -8, es igual a 0. Hacemos la suma, +1 menos 8 nos queda -7 más X es igual a 0, donde X nos queda que es igual a +7. Entonces el número de oxidación del manganeso es +7. Sí, Sí. el manganeso Pucha, tiene algunos números, sí, tiene algunos números de oxidación. El mayor de ellos es el manganeso. Tiene 2, 4, 6, 7 el manganeso. Bueno, en este caso es el 7. Ahora esto bien, ¿cómo? es el MG, ¿verdad? De la tabla. Mn, no, Mg es el magnesio, Mn es el manganeso. Ah, Manganeso ya. estamos haciendo. Entonces vamos a ver los oxoácidos cómo se forman. Los oxoácidos se forman ya sea con un óxido básico o un óxido ácido más agua. Sí, así se forman los oxoácidos. Un óxido básico es la unión, en cambio, de un metal más el oxígeno, como es el caso del manganeso. Si tú debes de estudiar la tabla periódica. En la tabla periódica tú vas a ver que el manganeso es un elemento de transición, es decir, es de la familia 8A. En la familia 8A son metales. Sí, entonces por lo tanto es un óxido básico. Más agua. ¿Cómo se forma el óxido básico? Sabemos que el manganeso tiene de número de oxidación 7, entonces el óxido básico nos quedaría Mn, que es el manganeso, más el oxígeno. Sí, aquí sabemos que el manganeso está trabajando con +7, el oxígeno con -2, para lo cual nosotros debemos de hacer el intercambio de números de oxidación para que nos dé nuestra ecuación 0, que sería Mn2O7, ya que 2 por 7, 14, más 14, y 7 por -2, -14, y nos da 0. Entonces, este sería el óxido permangánico. Sí, ya, a este óxido permangánico, recién tenemos el óxido básico, ¿ves? A este óxido permangánico, ya, perdón. A este óxido permangánico, que es el Mn2O7, le vamos a sumar una molécula de agua para que nos dé el oxoácido. Esto nos da como resultado, ay, como resultado el Mn2. Ay, perdón. Primero por la fórmula se pone el hidrógeno H2Mn2O8. Sí, un oxígeno de aquí se suma con este, nos queda 8. Sí, podemos simplificar. Sí, es decir, a toda esta que nos da el H2M2O2, simplificarle para 2. Perdón, nos queda entonces HMNO4. Y llegamos a la formación de este compuesto. Ahora, ¿cómo lo nombramos? De manera antigua se le pone en la nomenclatura
Si antigua se le pone ácido perclórico. Sí, acuérdate, cuando tiene algunos números de oxidación, desde el menor hipo, o si tiene, por ejemplo, 4 números de oxidación, el número de oxidación menor sería hipo y la terminación en oso. El siguiente solo en oso, el siguiente en ico y el último en perico. El manganeso, como tiene número de oxidación 2, 4, 6 y 7, por eso ponemos ácido perclórico, porque está en este caso con un número de oxidación de 7. Sí, este es el ácido perclórico, pero hay una nomenclatura, también hay la nomenclatura obviamente sistemática. Y en la nomenclatura sistemática, ¿cómo nos queda? En la nomenclatura, esta es la nomenclatura antigua, la primera, nomenclatura antigua. Aquí nomenclatura sistemática, vamos a poner. Nombramos primero con el prefijo, bueno, ponemos ácido primero, la palabra ácido. Y de ahí ponemos el prefijo con que represente la cantidad de átomos de oxígeno, es decir, 4 sería tetra, oxo que representa que tengo 4 átomos de oxígeno, sí, permangánico, y ponemos entre paréntesis el número de oxidación del manganeso en números romanos, que sería 7. Sí, y ahí está la formación de este compuesto. ¿Sí se entendió? ¿Aló? ¿Sí Sí, se entendió? ¿Deseas sí, otro ejemplo o ahí estaría bien? otro, por favor. Ya. Vamos a hacer el mismo que está en tu libro, el H4P2O7. Ya. A ver, pizarra. Entonces, H4P2O7. Entonces, para eso nosotros necesitamos saber, obviamente, cuál es el número de oxidación del fósforo. Sí, para eso, ¿qué hacemos? Ponemos el número de átomos del hidrógeno por el número de oxidación del hidrógeno más 1, más el número de átomos, en este caso del fósforo, que sería 2, por el número de oxidación del fósforo que no conocemos, y más el número de átomos de oxígeno, que es 7, por el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2, y esto nos da igual a 0. A lo que nos queda más 4 más 2x menos 14 es igual a 0. Hacemos la suma, nos quedaría menos 10 más 2x es igual a 0. Pasamos 2x es igual a más 10. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 10 dividido para 2 es más 5. Entonces, x es igual a 5. Sí, como ya sabemos cuál es el número de oxidación del fósforo, ahora ya podemos nombrarlo de manera sistemática. ¿Qué tenemos que poner para nombrarlo de manera sistemática? Ponemos la palabra ácido, ¿sí? Vemos cuántos átomos se tiene de oxígeno y ponemos el prefijo de eso. Se tiene 7. Entonces se pone hepta, que representa 7 oxo de oxígeno. Y si el fósforo está con un número de oxidación 5, sería fosfórico, porque el fósforo tiene números de oxidación 1, 3 y 5. Si fuera 3, hipooso, hipofosforoso. Si fuera 1, hipofosforoso. Si fuera 3, fosforoso. Y es 5, fosfórico. Entonces, ácido heptaoxofosfórico
Y el número de oxidación del fósforo en números romanos entre paréntesis. 5. ¿Sí? Sí. El 1 mostramos cómo era toda la formación. En este nos fijamos cómo se forma. Ya. Y este vendría a ser... Ya. Este en la nomenclatura antigua, verás, aquí en la nomenclatura antigua, en cambio sería ácido piro fosfórico. Pero verás, ¿por qué es ácido pirofosfórico en la nomenclatura antigua? Se les pone los prefijos meta, piro y oxo, y orto, cuando al ácido se le suma, o bueno, al oxoácido se le suma una molécula de agua, cuando se le suma 2 moléculas de agua y cuando se le suma 3 moléculas de agua. Ahora vamos a ver con ejemplo cómo llegar al H4PO7, que es el ácido pirofosfórico en nomenclatura antigua. ¿Qué es lo que pasa? Que el fósforo está con un número de oxidación de 5, como vimos aquí, entonces va a formar el oxoácido P2O5, ¿sí? Ese es el óxido básico. Este sería el anhídrido fosfórico. Ya, ese es el anhídrido fosfórico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a este P2O5 le vamos a sumar 2 moléculas de agua, no solo una. Cuando se le suma solo una, a veces el prefijo meta no se le toma en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento se va a dar la formación de este compuesto. Del H 2 por 2, 4, P2 O 7. Si ves, ahí recién se formó el ácido pirofosfórico en nomenclatura antigua o en la nomenclatura sistemática, el ácido heptaoxofosfórico 5. ¿Sí? Sí, Sí, ahí sí, ya ya, valió. Sí. sí, ya, listo. Entonces esto es un caso en el cual se le suma 2 moléculas. Entonces, si se tiene, por ejemplo, que nombrar y lo mejor sería que sepas cuándo es piro, es decir, cuando te dan la nomenclatura 427 del oxígeno, tú sabes que ya directamente es el ácido pirofosfórico en nomenclatura antigua. Pero si no te acuerdas que es el ácido pirofosfórico, le empiezas a nombrar con la nomenclatura sistemática, que es el ácido. Entonces acuérdate, el sufijo el sufijo con el número de átomos del oxígeno sería heptaoxo. Ay, perdón, aquí me ha faltado. Es heptaoxo difosfórico. Por favor, ahí la corrección. Aquí te va a poner nomenclatura sistemática. Aquí. Ujú. Es el ácido heptaoxo difosfórico. ¿Por qué difosfórico? Porque hay 2 átomos de fósforo. Si te das cuenta, hay 2 átomos.
de fósforo. Sí, y ahí sí, 5. Sí. Ya. Sí. Así se forman los oxoácidos. Ahora bien, como te estás dando cuenta, aquí están oxoácidos de halogeniuros, o bueno, de la familia 7A, 6A, 5A, 4A, sí, 3. Entonces, date cuenta, en la familia, el cloro, el bromo y el yodo tienen números de oxidación 1, 3, 5, 7. Para el primero, H que forma el oxoácido HClO es el ácido hipocloroso. ¿Quieres ver cómo se forma este ácido hipocloroso para ver si te queda un poco más claro? A ver, sí, sí. Ya. ¿Me escucha? Sí, a ver, verás. Vamos Ya. a hacer el nos piden que nosotros, o sea, te dicen, o sea, supongamos en el deber, haga o deme la fórmula del ácido hipocloroso. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Primerito, que el cloro, saber los números de oxidación del cloro. El cloro tiene números de oxidación más 1, más 3. Hay 1, 3, 5 y 7. Perdón, menos 1, menos, ay, es menos, pues es un no metal. Menos, menos, menos y menos. Sí, entonces, yo sé que cuando está con con el número de oxidación 1, ahí mi nomenclatura va a ser hipo y termina en oso. ¿Te acuerdas? Hipo-oso. En la 3 solo oso. En la 5 ico y en la 7 per ico. Ya. Entonces, nosotros queremos el ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso es un oxoácido. Un oxoácido es la unión de un ácido oxácido, un oxoácido, perdón, más agua. ¿Cuál es el oxoácido? El cloro más el oxígeno. Sí, que nos va a dar como resultado, Ujú. ¿con qué número de oxidación está trabajando el cloro? Con 1. En este caso con 1 más, porque el oxígeno es más electronegativo, 2 menos. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Cl2O primero. Y ahí recién tenemos el oxoácido, que es el anhídrido hipocloroso. Ahora, a este anhídrido hipocloroso le vamos a sumar agua recién. El Cl para que nos dé el oxoácido. El SO más H2O. Ujú. Y este nos va a dar como resultado el H2Cl2O2. Sí, podemos simplificar. La CL del Perdón, ¿cuál es? Sí, ¿verdad? ¿cuál? ¿La CL de qué es? Del La cloro. C y la L. Es cloro. Ah, ya. Es la número. Ya. Entonces podemos simplificar y ya nos queda el HClO. Y este ya es el ácido hipocloroso. Cloroso. Ujú. Sí, Sí. ya. Muy bien. Y así se le puede hacer para el ácido cloroso, ve, HClO2 nos queda la final. O puedes aprenderte todos estos para que te quede un poco más claro. ¿Listo? ¿Cómo se forman los oxoácidos? Sí, Sí. ya. ¿Me escucha? Sí, ya. Aquí vamos a ver. Si el elemento central del oxoácido es un metal, se trata de un metal de transición con un número de oxidación elevado.
Por ejemplo, aquí nos da de nuevo el ácido permangánico. Aquí, por ejemplo, ¿con cuánto estaría trabajando con número de oxidación el manganeso? El hidrógeno con +1, el oxígeno con -2. 2 por 1 más 2. -2 por 4, -8. -8 más 2, 6. El manganeso está trabajando con número de oxidación de 6. El ácido permangánico, como ya hicimos, con 7 está trabajando el manganeso. Este Re es el renio. Sí, veamos con qué número de oxidación está trabajando el renio. El hidrógeno con 1 más, 2 por 1 más, 2 más. El oxígeno, 4 por 2 menos, -8, más 2 con 6. El renio está trabajando con +6 en este caso. En el de al frente, que es el ácido perrénico, el hidrógeno está trabajando con 1 más, el oxígeno con 2 menos. Sí, el renio está trabajando con 7 entonces, porque 1 menos 8, 7. ¿Sí? Y así para el cromo, el dicromato. Ya. Verás el cromo, veamos. Este dicromato quiero verle. Espérame un segundito. El dicromato. Cromo. El cromo tiene de valencias 2, más 2, más 3 y más 6. Sí, ya. Eso debemos de tener muy en cuenta. 2, 3 y 6. Necesitamos... ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya aquí. Ya. El ácido dicromo. Los ácidos se pueden dimerizar. ¿A qué se refiere con dimerizar? Verás, ya te voy a poner aquí. Ver, perdón. El H2, CR2 o 7. Ya. El ácido dicrómico. Ácido dicrómico. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es llegar a saber cómo se forma el ácido dicrómico, que es el H2CR2O7. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, cuando se encuentra con el sufijo di, significa que se dimerizó. El dimerizar, eso verás, el dimerizar es cuando tú tienes el ácido y lo multiplicas por 2 y le restas un agua. Entonces, esto va a pasar. Primero, para formar el ácido, nosotros debemos formar el óxido básico. El óxido básico sería el Cr, el cromo, más el oxígeno. ¿Con qué número de valencia para que nos dé crómico? Es con el 6. Sí, con número de valencia 6 estaría actuando este cromo. Ya. Nos va a quedar Cr o 3. Sí, espérame, dicrómico. Ya. Sí, a este le sumamos agua para que ya nos dé el ácido del comienzo, el ácido oxácido. Y nos quedaría H2Cr o 4. Sí, este sería el ácido, recién el ácido crómico, pero queremos el ácido dicrómico. Para esto, aquí recién voy a dimerizar.
Aquí a este le voy a multiplicar por 2. Al ácido dicrómico le voy a multiplicar por 2. Cr o 4. Sí, ¿qué nos quedaría como resultado? El H4Cr2 o 8. Sí, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 4, 8, ¿sí? Ahí está. Y a este, para dimerizar, se le quita un agua. Se le resta un agua. A lo que nos da como resultado el 4 hidrógenos menos 2 hidrógenos nos da 2, H2, Cr2 y O7. Sí, Sí. ahí formamos el compuesto de arriba. Y este es el ácido dicrómico. Entonces, acuérdate, cuando se le ponen, vamos con un resumen aquí poniéndole en textito. Cuando tienen el sufijo ácido, meta, piro, orto, es que se suman aguas. Meta, se le suma un agua al ácido hidrácido. Piro, se le suma 2 aguas al ácido hidrácido. Sí. Orto, se le va a sumar 3 aguas al ácido hidrácido. Al ácido oxácido, perdón, no hidrácido. Sí. Cuando tiene la abreviatura di, se le va a multiplicar al 2 por el ácido oxácido. Ya este resultado se le va a restar un agua. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Se le resta una agua. Sí, se le resta como ya vimos en el ejemplo. Uh-huh. Sí. Sip, 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 sip. Espérame un segundito. Quiero ver cómo sale esto. Ya. Listo. Eso sería. ¿Alguna pregunta? No, sí le entendí. Con esta mejor. Bueno, ya me puso muchos ejemplos. Sí, ya. Entonces, las reglas, bueno, para nombrarlos utilizamos principalmente la nomenclatura clásica aceptada por la IUPAC. Los nombramos con la palabra ácido seguida del nombre del elemento central acompañado de prefijos y sufijos en función de su número de estados de oxidación. Reglas para ayudar a formular oxoácidos. Debemos tener en cuenta que los sufijos oso e ico y los prefijos hipo y per nos informan del número de oxidación del elemento central. Sí, esto ya vimos, estamos repasando. Los prefijos meta y orto indican la existencia de menos o más hidrógenos u oxígenos. En este caso, les vimos del agua. El prefijo di se utiliza cuando el número de átomos del elemento central es el doble de lo esperado. También ya vimos cómo se forman los di. En los ácidos que no utilizan el prefijo di, se cumple. Si el número de oxidación del elemento central es par, el número de hidrógenos en la formulación será par. Es decir, en el manganeso de acá arriba, que se encuentra trabajando con más 6,
el número de oxidación del manganeso es 6, por lo tanto el número de hidrógenos va a ser par. El número de oxidación del elemento central es impar, el número de hidrógenos va a ser impar. Aquí igual el manganeso actúa con más 7, que es impar, el hidrógeno va a tener un número impar de átomos que sería 1. ¿Sí? Eso ya es Sí. más lata. Ahora bien, funciones de los ácidos. Los ácidos en la actualidad tienen gran importancia en la industria química, ya que están presentes en casi todos los elementos que se utilizan para elaborar los productos de aseo personal. Por ejemplo, en los jabones juegan un papel fundamental, aunque claro, en concentraciones muy elevadas, ya que si estuvieran en concentraciones altas fueran muy dañinos. Los ácidos hidrácidos, ¿cuáles eran los ácidos hidrácidos? Los ácidos hidrácidos... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí me escucha? Ya. ¿Aló? Los ácidos hidrácidos, sí te escucho. Los ácidos hidrácidos son la unión del hidrógeno más un no metal de la familia 7 o 6A. Sí, solo el hidrógeno más el no metal. Los hidrácidos también están presentes en los shampoos, en las pastas dentales, en los acondicionadores para cabello, en los cosméticos. Los hidrácidos resultan imprescindibles en muchos productos de aseo personal, belleza y maquillaje, de ahí su importancia para el desarrollo de las industrias. Los ácidos oxácidos, en cambio, sí, los que acabamos de ver, los que tienen hidrógeno y oxígeno también. Sí, tienen un gran uso en la industria industrial como el ácido nítrico que sirve para fabricar abonos, colorantes, plásticos, explosivos, medicamentos y grabado de metales. El ácido carbónico se usa en jardinería, gaseosas, helados y alimentos congelados. El ácido ¿El sulfúrico, qué? mandé, el ácido ¿El qué? ¿El ácido? carbónico Ya. se usa en jardinería, gaseosas, helados y alimentos congelados. El ácido sulfúrico Ya. se utiliza en la fabricación de fertilizantes, detergentes, papel, refinación de petróleo y procesos y procesamientos de metales. En esta tabla tú puedes ver cuáles son los ácidos que se forman. ¿Sí ves? Dependiendo, esa puedes repasarla, está incluso en tu libro. Ahora bien, las características de los ácidos. Las características de los ácidos es que tienen un sabor agrio o ácido, ejemplo, los tomates, el limón. Modifican el color de los indicadores, los frutos cítricos. Desprenden hidrógeno cuando reaccionan con algunos metales, bebidas carbónicas. Al reaccionar con las bases, las propiedades de los ácidos desaparecen. Ejemplo, el café negro. Sí, Ujú. ahora vamos a ver la función sal. Si esta ya no son ácidos y es la función sal como tal. Llamamos sales a los compuestos que son el resultado de la unión de un catión cualquiera con un anión distinto del hidrógeno, del hidróxido o del peróxido. Sí, que son el H más, el OH menos y el O2 menos. Sí, del oxígeno, perdón. No peróxido, es del oxígeno. La mayoría de las combinaciones binarias de un metal con un no metal son sales. Así tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Es decir, que las sales son la unión de un metal con un no metal. De ahí la importancia de sabernos la tabla periódica. El sodio es un metal, el cloro un no metal. El sodio se encuentra en la familia 1A, mientras que el cloro en la familia 7A. El sodio en este caso está trabajando con un número de oxidación de 1 más y el cloro con un número de oxidación de 1 menos. Contiene el catión sodio y el anión cloro. Esta es la sal común, el NaCl. Esas son las sales. Ahora hay unas sales halógenas neutras.
Estas sales halógenas neutras estos compuestos resultan de la combinación entre metales y no metales de la familia 6 y 7A por la neutralización total de los hidrogenoides del ácido y de los hidroxilos o oxidrilos de la base. Sí, entonces se va a dar en la unión con la suma de una base y un ácido hidrácido. Sí, en la base, como vimos en la clase anterior, es el OH, sí, que trabaja con uno menos. Aquí forma el hidróxido de sodio. Aquí el HCl es el ácido clorhídrico, un ácido hidrácido. Sí, en esta función, en unión de estos, nos da el cloruro de sodio más agua, ¿sí? El hidrógeno del ácido se une al hidroxilo del hidróxido de sodio y forman el agua, y como compuesto nos da el cloruro de sodio más agua. Sí, en la reacción química apreciamos que los dos iones se unen formando una molécula de agua y lo que queda es el compuesto salino llamado cloruro de sodio. Para comprender mejor vamos a desarrollar la siguiente fórmula. Aquí, por ejemplo, el hidróxido de calcio. Sí, el calcio tiene un número de oxidación de 2 más. El radical hidroxilo, que es el OH, tiene uno menos. Sí, por eso al intercambiar los números de oxidación nos queda CaOH2. Sí se entiende cómo se forma el hidróxido de calcio, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Ya. Más el ácido clorhídrico. Sí, Ujú. ya, más 2 moléculas de ácido clorhídrico. Entonces aquí nos va a dar el cloruro de calcio más el agua. ¿Qué es lo que pasa? Aquí le desarrolla la fórmula. El calcio se encuentra unido a dos átomos, veo. Un átomo de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno. Y esto va a sumar a dos átomos del ácido clorhídrico, 2HCl. Y nos da el CaCl2, que es el cloruro de calcio más el agua. Observamos que debe haber una neutralización total de los iones hidroxilos y el ion de hidrógeno, hidrogenoides, para la formación de esta sal. El hidróxido, como tiene dos OHs, necesita dos moléculas del ácido. Sí. Formulación. Primero escribimos el símbolo del metal seguido del símbolo del no metal e intercambiamos las valencias. Sí. Aquí está ejemplo el cobalto y el bromo. El bromo está actuando con uno más, con uno menos, el cobalto con dos más. Sí, aquí está en cambio el talio y el yodo formando el otro compuesto. La nomenclatura tradicional. El nombre del no metal con la terminación uro, seguido del nombre del metal. Si tiene más de una valencia, oso para el menor e ico para el mayor. Ejemplo, bromuro cobaltoso es el de aquí. Y yoduro tálico, el de acá. Stock. Yoduro tálico, sí. En el stock, el nombre del no metal terminado en uro más el nombre del metal y en paréntesis la valencia en números romanos. Ejemplo, bromuro de cobalto 2 o yoduro de talio 2. En la sistemática utilizan los prefijos mono, di, tetra, etc., seguido del nombre del no metal con terminación uro y el nombre del metal. Ejemplo, dibromuro de mono cobalto o diyoduro de mono talio. Esas en cuanto a las sales halógenas neutras. Ahora hay oxisales neutras. ¿Te acuerdas las oxisales que eran las AH, las que recién vimos con toda la formulación? Que es un óxido básico, un óxido ácido más el agua, se da las oxisales, pero ahora hay oxisales neutras. Al reaccionar el hidróxido con un oxácido, obtenemos una sal oxisal neutra y agua. En general, esta sal ternaria está formada por un elemento metálico o un ion poliatómico positivo y un anión procedente de un oxácido. Si ves, aquí está el hidrácido, que es el hidrácido de sodio, más el ácido perclórico. Sí, nos da como formulación el, el
¿Cómo es el perclorato de sodio más agua? Al igual que las sales halógenas neutras, hay la formación de la sal y la eliminación de moléculas de agua. Aquí está otro ejemplo, el hidróxido de calcio más el ácido sulfúrico. ¿Sí? Esto nos da sulfato de calcio más 2 moléculas de agua. Aquí se le puede ver desarrollada el calcio unido a los 2 átomos de oxígeno, los 2 átomos en cambio de hidrógeno unidos al anión, en este caso sería sulfato, y nos da el CaSO4 más 2 moléculas de agua. Primero, para la formulación, escribimos el símbolo del metal seguido del ion poliatómico. Posteriormente intercambiamos las valencias. Ejemplos, NaCO3, carbonato de calcio. Sí, sí o no. Sí, sí. Perdón. Espérame un segundito. Carbonato de sodio. El clorato de hierro 3, por ejemplo. También carbón. ¿Cómo de hierro 3? O Ya te sea, explico ¿cómo? eso. Porque Ya. ¿Cómo es? Litio, sodio, potasio, rubidio. Ya. Perdón. Ya. Lo que pasa es que en este caso del... ¿Cuál estábamos viendo? No más acá estábamos. ¿Dónde estábamos? Más acá. Ah, de acá. Del hierro. El hierro tiene 2 valencias, que es el +2 y el +3. En este caso tiene el número de oxidación, perdón, +2 y +3. En este caso se encuentra formando con el +3. Sí, sí. entonces por eso se le pone clorato de hierro 3. Esta es una nomenclatura stock. Si queremos en la nomenclatura tradicional, ¿cómo sería? Sería clorato ferroso. Ay, no, perdón, clorato férrico. Si estuviera 2, fuera ferroso. Fuera 3, férrico. Ahora ya, listo. Aquí está la nomenclatura tradicional. El nombre del ácido cambiando la terminación oso por ito y icoporato, seguido del nombre del metal. Si tiene valencia variable, la terminación será oso o ico. Ejemplo, carbonato de sodio o clorato férrico. ¿Ves lo que estábamos hablando en la tradicional? El stock, colocamos el término oxo procedido de los prefijos cuantitativos. Luego el nombre del ion poliatómico terminado en ito ato seguido del nombre del metal y la valencia de este entre paréntesis. Ejemplo, trioxocarbonato de sodio 1. Trioxo, ¿por qué? Porque tiene 3 átomos el oxígeno. De carbonato porque está el ácido carbónico. De sodio 1 porque el sodio solo tiene de valencia 1. Sí. Ahora, en la nomenclatura sistemática colocamos el término oxo precedido de los cuantitativos. El nombre del ion poliatómico terminado en ato para los casos, seguido del nombre del metal con los prefijos cuantitativos. Ejemplo, trioxocarbonato de disodio. Entonces, trioxocarbonato porque el oxígeno tiene eh, porque hay 3 átomos de oxígeno. Carbonato porque es del ácido carbónico. Y de disodio porque se encuentran 2 átomos de sodio. Sí. Átomos de sodio. Ujú. Sí. En la fórmula aquí ve Na2COO3, aquí está el carbonato de sodio. Ujú. Ya. Carbonato.
Espérame, ¿qué es? ¿A dónde me quedé? Aquí. Na2CO3. Y aquí más 1, 2, más 2, con 4. Ya. Si está trabajando con 4 el carbón. Ya. Ahora bien, te voy a explicar cómo se forman más o menos estas sales. El carbonato de sodio, ¿sí? Para que tengas un poco más claro. Ujú. Vamos a ver. El Na2CO3. Este es el carbonato de sodio. ¿Qué es lo que pasa en este? Esta es la unión del hidróxido de sodio más el ácido carbónico. El ácido carbónico es el H2CO3. Es el H2CO3. Este es el ácido, este es el hidróxido de sodio más el ácido carbónico. Sí, Sí. ¿Me escucha? Sí. sí. Ahora bien, verás, esto para hacerle un poco más entendible, los vamos a convertir en, en, en cationes. Por ejemplo, el sodio se queda como catión, sí, cargado positivamente. Na y acá más 1. A esto le vamos a querer sumar. Y aquí vamos a hacerle al carbonato de sodio, vamos a hacerle al ácido al ácido carbónico, le vamos a hacer anión, sí, es decir, Cl2, 2 menos. ¿Te acuerdas que esto sí vimos en una clase de los aniones y los cationes que se pueden formar en moléculas? Aquí desaparecen estos hidrógenos y queda cargado con 2 moléculas. Sí, Sí. ya. Entonces aquí nos va a dar, en la suma de este debemos de hacer igual el cambio de los números de oxidación. Entonces te va a quedar Na2CO3. Y ahí se formó el CO3. carbonato de sodio. Sí, porque, porque como tú sabes, se tiene que, por los números de oxidación nos tienen que dar igual a 0. Entonces, 2 por más 1 más 2, menos 2, 0. Sí, y se da la formación igual de agua. ¿Listo cómo se dio el carbonato de sodio? Sí. Ya, veamos qué más nos... Tiempo, 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 tiempo. Ya. Bueno, en este caso también se nos formarían 2 moléculas de agua, ¿no? Eso me olvidé de decirte. ¿Dónde estábamos? Déjate, Lía. Chao. Déjate. Ya. Ahora nos tocan las sales ácidas.
las sales ácidas. A estas sales las obtenemos por la neutralización parcial de los hidrógenos del ácido y los hidroxilos de la base, o hidróxido, o por sustitución parcial de los hidrógenos de los ácidos por cationes metálicos. Una de las sales ácidas más utilizadas es el cloruro de amonio, el cual procede mediante la siguiente reacción. Sí, el ácido clorhídrico más el amoníaco nos da como resultado el cloruro de amonio. ¿Sí? Bueno, este cloruro de amonio es un diurético, actúa aumentando la excreción renal, acidificante, reactivo para la fabricación de pilas secas y para el galvanizado. Sí, sales ácidas. ¿Por qué dice sales ácidas? Porque obviamente en el compuesto nos queda el hidrógeno, ¿sí ves? Pero es una sal. Ahora, sales halógenas ácidas. En este caso, para formar la sal empleamos un ácido hidrácido y una base. Igual, el ácido hidrácido más el ácido sulfúrico. Pero aquí no va a haber eh, ¿cómo es la sustitución total de los hidrácidos? Sino solo una parcial. Por eso nos queda como resultado el NaHS. Sí, que sería el sulfuro ácido de sodio, más el agua. Sí, el OH se va a formar un agua con un H del ácido sulfídrico y nos da el sulfuro ácido de sodio. Analicemos lo sucedido. Aquí dice que aquí está, el sodio con su radical hidroxilo se le une eh, un hidrógeno del ácido sulfídrico y el otro queda libre. Por eso nos queda NaHS más agua. En la reacción se ha eliminado una molécula de agua y el H libre pasa a formar parte de la sal. Sí, el hidrógeno libre pasa a formar parte de la sal. Escribimos el símbolo del metal seguido del hidrógeno y posteriormente el no metal. Tradicional, sulfuro ácido de sodio. Stock, hidrógeno, sulfuro de sodio 1 y sistemática monohidrógeno, monosulfuro de sodio. Sí, Sí. ahora los oxisales, la formación, primero anotamos el símbolo del metal, seguido del hidrógeno y posteriormente del ion poliatómico. Ay, no, perdón, estos no son. Hay las sales ácidas, estas sales halógenas ácidas, oxisales ácidas. Ya. Las sales halógenas, las oxisales ácidas son semejantes a los ácidos halógenos, pero en este caso empleamos iones poliatómicos provenientes del oxoácido. Los hidrógenos libres pasan a formar parte de la sal. Sí, entonces aquí el litio, el hidróxido de litio más el ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene 3 moléculas de hidrógeno, mientras que el hidróxido del litio solo tiene un hidroxilo. Entonces, el hidroxilo forma con solo un hidrógeno el agua y nos queda LiH2 por los dos hidrógenos libres PO4, que es el fosfato ácido de litio. Sí, para una oxisal. Aquí está desarrollada el litio con el hidroxilo y aquí está el fósforo desarrollado los tres átomos de hidrógenos que tiene. Entonces este hidroxilo se une a un hidrógeno y forma el agua. Y quedan dos libres, formando el fosfato ácido de litio. Como podemos observar, los dos hidrógenos pasan a formar parte de la sal y se ha eliminado la molécula de agua. Formulación. Primero anotamos el símbolo del metal, seguido del hidrógeno y posteriormente el ion poliatómico. Tradicional, fosfato ácido de litio. Stock, dihidrógeno fosfato de litio 1 y sistemática dihidrógeno monofosfato de litio.
Aplicaciones se usa en la medicina, industria alimenticia y en la fabricación de productos de limpieza. ¿Tienes alguna pregunta?